Muchas veces nos gustaría que Dios viniera y nos hablara al oído, como quien escucha a una persona de carne y hueso. Pero lo cierto es que Dios se expresa y habla de diferentes maneras, y en el último tiempo nos ha hablado a través del Hijo, del Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice que toda la Escritura da testimonio de Él. Por lo tanto, para escuchar a Dios necesitamos escudriñar las Escrituras. El Dios que creó los cielos, el Dios que creó la tierra, el Dios que creó el cerebro humano, el Dios que creó el ojo, el sistema digestivo, los animales, todas las especies de animales, ese Dios tan creativo, tan sabio y tan impresionante, ha dejado una palabra escrita para que cualquier ser humano que quiera conocer acerca de Él pueda hacerlo. Ahora, Dios en su palabra puede hablar de la manera más sencilla, pero también puede hablar en distintas capas de profundidad. A veces hay que entender el lenguaje de Dios, la forma en la que Él se expresa. Pero Dios es didáctico, a Dios le gusta enseñar. A Dios le gusta que aprendamos de Él, que aprendamos acerca de su sabiduría, que aprendamos los mensajes y la palabra fresca que Él tiene que darnos. El capítulo 23 de Levítico está centrado fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente, en 7 fiestas bíblicas que tienen una periodicidad anual. Fiestas es una forma de traducirlo, pero realmente es como si fuera citas, momentos concretos, tiempos señalados, tiempos fijos. E insiste de que tienen que convocarse en sus tiempos. O sea, son tiempos que a Dios le importan. Y estas fiestas son un sistema didáctico, pedagógico extraordinario. Para conocer en profundidad la persona, obra y plan del Señor Jesucristo, es importantísimo escudriñar y estudiar bien esas fiestas o esos tiempos señalados por Dios. Para conocer el plan de Dios a lo largo de la historia de la humanidad, para toda la humanidad, es interesantísimo escudriñar esos momentos y tiempos de Dios. Para conocer proféticamente cosas que ya sucedieron en Cristo y algunas que tienen que suceder todavía, es interesantísimo poder escudriñar estos tiempos concretos de Dios. Es como si fuera una estructura con muchos aspectos. Una estructura viva que Dios nos da en su palabra, a través de la cual podemos aprender muchas cosas. Y pudiéramos hablar horas y horas, no os preocupéis que no va a ser hoy horas y horas. Pero yo quiero centrarme en cómo estas fiestas o tiempos bíblicos nos pueden dar luz acerca de lo que debería ser la vida de un discípulo de Cristo, en su proceso. La primera de estas festividades, vamos a entenderlo como tiempos o días festivos, no necesariamente de jolgorio, porque algunas eran más bien, vamos a decir, tristes, o de abatimiento o aflicción. No son fiestas de vamos a ponernos todos a bailar, no tiene que ver con eso. Igual que hay días que nosotros tenemos como festivos, pues vamos a verlo así como días o periodos festivos. La primera es la Pascua, el primer mes. Dios estableció el tiempo de la Pascua, el mes primaveral o de Abib, como el primer mes del calendario bíblico. Y el día 14 de ese mes era Pascua, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual. En la Biblia los días empiezan por la tarde. Fue la tarde y la mañana el día 1, la tarde y la mañana el día 2. Entonces el Cordero Pascual se sacrificaba
entre las 2 tardes, entre las 3 y las 6 de la tarde. Al atardecer, ese mismo día, empezaba el día 15. El 14, vamos a decir, en nuestra sobremesa, se sacrificaba el cordero, y esa misma tarde-noche se cenaba ese cordero, pero se estaba empezando la siguiente festividad, que se llama panes y levadura, porque tenían que estar durante 7 días sin comer levadura alguna, y limpiando sus casas de levadura, durante 7 días. Al mismo tiempo, después de Pascua, el día siguiente, el primer domingo, después del primer sábado que hubiera después, se daba lo que es el primer fruto. Había que presentarle a Dios la primera gavilla de la tierra. No la mejor, sino la primera. La primera. Hay unos protocolos que no me meto en ellos porque sería largo de tocar. Los sacerdotes tenían unos protocolos que podéis ver ahí. Pero la primera gavilla de la tierra, el primer fruto, se le ofrecía al Señor. Esta sería la tercera. Repito, Pascua, panes y levadura, 7 días, el primer fruto, la primera gavilla, justo después de, es el primer día después del primer sábado semanal, y luego, 50 días después de ese sábado se contaba 7 semanas, y en el día número 50 llegaba lo que nosotros conocemos como Pentecostés, o fiesta de la cosecha. Voy a hacer un alto aquí, lo estoy contando por si alguien no lo conoce. Mucha gente no sabe de estas cosas. El Señor Jesús murió en la cruz en Pascua. Cuando va a la sepultura, comienza panes y levadura. No había levadura en la vida del Señor. Luego hablaremos un poco de esto. Cuando el Señor resucita en la fiesta de la gavilla. El Señor es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado, el primer fruto, la primicia. Los que estamos en Cristo, Dios ha prometido que nos resucitará en un determinado momento. Cristo ha sido el primero, pero los que estamos en Él, a pesar de estos cuerpos que se desharán, resucitaremos con un cuerpo nuevo. Eso ha prometido Dios para los que creen en el Señor Jesucristo. Y luego, 50 días después, tenemos lo que ocurrió en Hechos de los Apóstoles. El Señor envió su Espíritu. Ahora, a mí me gustaría que pudiéramos tocar esto desde la perspectiva de la vida de un creyente. Pascua, que tiene que ver con el sacrificio de Cristo, es el punto de partida para una persona que quiera reconciliarse con Dios. Si tú crees que Cristo pagó y llevó sobre sí el precio de nuestros pecados, de nuestros desvíos, y que Él pagó la deuda que era tuya y que era mía, estamos reconciliados con Dios por medio de su sangre, y no porque tú y yo seamos más buenos que nadie. Ese es el punto de partida, simbolizado también en cómo Israel salió de Egipto. Dios rescató a Israel de la servidumbre de Egipto por medio de aquel Cordero Pascual. Para nosotros, aceptar a Cristo significa que estamos en este mundo, pero hemos sido llamados a vivir sirviendo a Dios, pero no ser iguales que todo el mundo. Ese es el punto de partida. Inmediatamente comienza la fiesta de los panes y levadura. Fijaos que panes y levadura no es cosa de un día, es un periodo de 7 días, sin comer levadura, y además previamente tenían que haber limpiado la levadura de las casas. Esto es interesante, porque no voy a buscar todos los textos, pero muchos de los que estáis aquí sabéis que la levadura en la Biblia tiene varios significados. A veces significa pecado, el pecado tiene que ver con la levadura, otras veces tiene que ver con la hipocresía, la levadura de los fariseos, y otras veces tiene que ver con el orgullo, la levadura de Herodes. Hermano, cuando alguien comienza el punto de partida
y acepta a Cristo, ahora se necesita un tiempo para limpiar la levadura en nuestras vidas. Necesito un tiempo para limpiar mis errores, para limpiar mis pecados, esas cositas que forman parte de nuestra inercia. Cada uno tiene las suyas particulares. Cosas que necesitamos limpiar en nuestra vida. Examinarnos nuestras soberbias, nuestras hipocresías, esas cosas que no tienen contenido, pero que parecen pero no, que le falta realidad. Y eso no es cosa de un día o dos. Eso necesita un tiempo. Igual que esta festividad era una serie de días, no era un momento concreto, no era un solo día. Y eso es una tarea que el creyente necesita dedicar tiempo. Y madurez. Hay un momento en que un creyente se da cuenta que necesita entregarse y consagrarse al Señor. Ya no solamente es cuestión de que el Señor me ha salvado, no solamente es cuestión de que yo noto que hay algunas cosas en mi vida que tengo que limpiar, sino empiezo a sentir un vivo deseo de que no quiero vivir para mí, sino quiero vivir para Él. Y eso no significa darle al Señor lo mejor de mí. Significa darle lo primero. Sabéis, hermanos, que a lo largo de la experiencia, de lo que he observado en la vida pastoral o como creyente, me he dado cuenta que las primeras etapas de un cristiano son fundamentales de cómo va a ser el resto de su vida cristiana. Es muy difícil que una persona creyente que lleva una vida demasiado light, buena persona, pero demasiado light, no demasiado consagrado al Señor, sino simplemente, y es lícito, enfocado en sus propias vidas, cuando se lleva muchos años así, es difícil que haya un cambio muy drástico donde esa persona se quiera consagrar al Señor de una forma especial. Puede ocurrir, pero no es lo más habitual. Generalmente, las personas que en sus primeras etapas como creyentes ponen toda la carne en el asador, normalmente son esas las que luego se van a mantener consagradas a lo largo del tiempo. He podido observar esto a lo largo de la experiencia que el Señor me ha dado. He podido observar esto. Y te das cuenta de que no me pertenezco al Señor. Y lo que Él decide para mí, a donde Él me quiera enviar, es lo mejor. Y no significa entregarle lo mejor de ti, sino lo primero. Lo primero. A veces cuando he estado en un restaurante, si un camarero va a servir, por ejemplo, un vino, y hay varias personas, por cortesía, por atención, por educación, por respeto, si hay una dama, normalmente le sirve la dama y luego sirve al varón. Cuando nosotros cogemos lo primero, ese primer vigor, como si fuera la primogenitura de nuestra vida cristiana, y se lo entregamos al Señor, es la mejor muestra de respeto, de temor, de cortesía y de darnos cuenta que el Señor es una cosa seria y que el Señor es el más importante. Esto serían las primeras etapas de la vida del creyente. Luego vendría Pentecostés, que es los 50 días después de los que hemos hablado. Tenemos las primeras fiestas, digamos, muy apegotonadas, déjame utilizar esta expresión, pero ahora la siguiente tarda 50 días. ¿Por qué? Porque la siguiente, Pentecostés, fijaos lo que el Señor dijo que iba a hacer. Pentecostés es la fiesta de la cosecha, se recogía mayor cosecha, pero el Señor Jesús, cuando le preguntaron los discípulos, en Hechos 1, desde el versículo 6, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos querían que viniera ya el reino de Dios, pero Jesús le dice, es que nos toca a vosotros todavía, a vosotros nos toca. El Padre sabe
saber los tiempos, las sazones, eso déjaselo al Padre. Pero el Señor Jesús le dice una cosa: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, lo que ocurrió el día de Pentecostés, en una de estas festividades. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué iban a recibir poder del Espíritu Santo? Para ser testigos de Jesucristo. El poder no era para hacer shows, no era para hacer un circo religioso, no era para hacer, entre comillas, magia en nombre de Jesús. No se trataba de eso. El punto clave no era eso. El punto clave era recibir poder para ser un testimonio de Jesucristo. Y esto necesita un tiempo. Necesita un tiempo de afirmación, de consagración, de las gavillas, de los primeros frutos. Necesita un tiempo de limpiar la levadura en nuestras vidas, y cuando eso se convierte en una inercia y estas cosas han sido tratadas, entonces el Espíritu Santo da poder para que podamos ser un testimonio y alumbrar a otras personas. Si yo quiero ser un testimonio del Señor Jesucristo, pero todavía tengo mucha levadura en mi vida que no he limpiado, el Espíritu Santo se contrista y me quedo expuesto y vendido. Si yo no me he consagrado al Señor, porque lo más importante para mí es mi propia vida, es difícil ser utilizado para ser un testimonio. Muy difícil. Es una cuestión de madurez. Lo he dicho otras veces, los seres más egoístas del mundo son los bebés. Son preciosos. Te los comería, le pegaría un pellizquito en los mofletes. Pero el bebé vive para sí. ¿Tiene hambre? ¡Ah! ¿Se siente sucio? ¡Ah! Solamente vive para sus propias necesidades. Y está bien y son preciosos, porque es el tiempo de eso. El problema es si el bebé tiene 50 años y sigue viviendo igual. Por eso, hermanos, es necesario tratar el tema de la consagración, de no vivir para uno mismo, sino dar lo primero de mí al Señor, y el tema de la levadura, porque cuando esto se va volviendo una inercia, el Espíritu Santo nos va llenando de su poder y nos capacita para ser un testimonio en medio de las naciones o donde Dios nos haya puesto. Es muy triste cuando queremos compensar nuestras deficiencias queriendo servir al Señor, queriendo ser un testimonio de Él, pero la levadura en nuestra vida no se ha limpiado, o se ve que no nos hemos consagrado al Señor, sino que nos gusta la actividad. No se puede jugar con el Señor. Ahora, estas son las primeras 4 fiestas. Esto ocurre entre el primer mes y segundo, tercero. Pero ahora tenemos un hueco grande y ya no hay más festividades hasta el mes séptimo. Y aquí tenemos 3 fiestas. El día primero del mes séptimo, que se llama fiesta de las trompetas. Curiosamente, una fiesta que no se sabe exactamente cuándo empieza, porque es la única de las festividades que comienza con la luna nueva. Y la luna nueva ellos tenían que estar observando el cielo, tenían testigos que observaban el momento que aparecía la uña de la luna nueva. Ellos no podían considerar la luna nueva astronómica porque tenían que mirarlo con sus ojos. En el momento que lo veían, empezaba el mes. Y esta era la única festividad que comenzaba con una luna nueva. Entonces tenían que estar en expectativa porque no sabían ni el día ni la hora exacta a la que iba a comenzar esa festividad.
Se llama fiesta de las trompetas. Ellos no tenían que hacer nada especial. Simplemente eran los levitas los que tenían que hacer algo. Pero el pueblo de Israel no tenía que hacer nada especial. El día 10 de ese mes es la festividad que se suele conocer como Yom Kippur, el día del juicio o el día de la expiación. El único día en el que el sumo sacerdote al año, en todo el año, podía entrar al lugar santísimo y hacía una serie de protocolos en el que Dios decidiría si reconocía y aceptaba a Israel como su pueblo especial frente a las demás naciones. Y el día 15 de ese mismo mes, fijaos, el mes séptimo se concentran varias cosas. La última festividad, fiesta de los tabernáculos, que dura 7 días y luego como una especie de apéndice o añadido, el día octavo. Aquí estamos ya en otra fase de la vida cristiana. La fiesta de las trompetas, la trompeta tiene que ver con esperar al Señor, esperar su venida, y al mismo tiempo las trompetas se utilizaban para reconocer el reinado y estar pendiente porque el Señor viene para reinar. Hay un momento en que un creyente, cuando lleva tiempo dando testimonio de Dios, discipulando, alumbrando a este mundo, su vida no está para enredarse con los negocios de este mundo y enredarse con una cosa y con otra, sino que estás en expectativa de que el Señor viene para reinar. Estás en expectativa de que el Señor ha prometido que va a venir a este mundo para poner orden. El día 10, el día de la expiación o del juicio, apunta a que el Señor, lo que ha prometido, cuando la gente dice, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite? Ahí llegará el día de la ira de Dios, en el que, dejadme decirlo así, no es irreverencia, pero donde Dios va a pegar el zapatazo en este mundo y se va a acabar las injusticias, los abusos, todo lo que Dios ha prometido que se va a acabar. Y será un tiempo en que Dios reconocerá a los suyos frente al resto. Como Dios le dijo a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3, que vendrán y reconocerán que yo te he amado. Hay un momento en que uno está esperando que el Señor venga y lo único que deseas, y esto ya va más allá de un ministerio hacia afuera, sino de relación con Dios, ser conocido por Dios. Ser conocido por Dios. ¿No te pone celoso, en buen sentido de la palabra, cuando Dios le dice a Daniel, Daniel, desde que empezaste a orar, fue dada la orden de darte respuesta, que tú sepas que tú eres muy amado? ¿No te gustaría que el Señor, en intimidad con Él, te hiciera sentir muy amado de una forma especial? Que te reivindique en una relación especial contigo. Porque el Señor nos ha llamado a una relación especial. Damos testimonio frente al mundo, pero no nos quedamos trabajando hacia afuera, sino que buscamos una relación personal con Él íntima, estrecha, y el Señor te reivindica. Fijaos que cuando el Señor dice que Él está a la puerta pegando, a la puerta, se lo está diciendo a una iglesia. Si alguno, no está hablando a la iglesia entera, alguno individualmente abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Trato íntimo. A veces utilizamos este pasaje para hablarle a personas que no conocen al Señor. Se puede utilizar, pero el contexto es a una iglesia. Hay un paso más en el que el Señor desea que tengamos esa cercanía y te reivindica. Y para terminar, hermanos, al final no me da tiempo a meterme en el capítulo 24, la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta que dura 7 días, apunta cuando el Señor ya está aquí reinando, pero apunta a la fiesta de las bodas del Cordero.
Eso significa colaborar con el Señor en su justicia. Eso significa que esperando esas bodas, no queremos echar raíces en este mundo. Aquí no vamos a edificar nada permanente, sino que estamos a la expectativa de las bodas del Cordero y del amado. Después de ese tiempo de vindicación personal, de intimidad con Él, anhelamos la fiesta de las bodas, donde no estaremos solos, sino con todo el pueblo de Dios. Un creyente, no solamente cuando madura, no solamente quiere tener una relación personal con Cristo, íntima, sino que esperas lo mismo y colaboras con el resto de los hijos de Dios, porque esto es una cuestión colectiva, no solamente personal. Ya no solamente te importa tu vida espiritual, sino que quieres edificar a los demás para esa maravillosa fiesta de los tabernáculos. Estemos todos los creyentes en intimidad con el Señor, pero ya no solamente yo, sino todos como cuerpo. Por eso, hermanos, yo quería hoy tocar y centrarme en este capítulo, porque las fiestas bíblicas, las festividades bíblicas, son una obra pedagógica de Dios maravillosa para aprender no solamente cosas de nuestra vida personal, como creyente, sino de quién es el Señor Jesucristo, cuál es su plan, cuál es su obra, y el plan, lo que Dios tiene en su corazón. En el capítulo 24, solamente hay dos cosas que quiero tocar muy por encima. El sumo sacerdote tenía que coger y en el candelero de oro, para alumbrar, esa era la única luz que había dentro del tabernáculo. En el lugar santo del tabernáculo, esa tienda, la única luz que había era la de ese candelero. Y ese candelero tenía que alumbrarse con aceite puro. ¿Y ese aceite de qué tenía que ser? De olivas machacadas. Entonces, las olivas machacadas producían el aceite con el cual el candelero alumbraba constantemente. Mirad que el Señor Jesús, cuando se inicia Apocalipsis, está en medio de 7 candeleros de oro, que simbolizan las iglesias, la iglesia completa. Exactamente igual que este candelero que también tenía 7 brazos. El Señor Jesús, como ese sumo sacerdote, está ahí en medio, suministrando del aceite para que haya luz, para que la iglesia alumbre. Ahora fijaos, ¿quiénes tenían que traer el aceite? Dice el versículo 2, manda a los hijos de Israel. Y esa lámpara tenía que estar alumbrando permanentemente. El aceite no lo ponía, aunque la gestión, digamos, la hacía el sacerdote, sumo sacerdote, o los sacerdotes, pero ¿de dónde provenía el aceite? De los hijos de Israel. Hermano, el Señor Jesús quiere, aunque Él realice funciones para que podamos alumbrar, pero que seamos nosotros los que pongamos el aceite, que proviene de olivas machacadas. Aquí hay una figura también, esto lo dejo de paso porque lo hemos visto hace poco, Romanos 11, el olivo. ¿Quién es el olivo? Cada vez que nosotros, en vez de vivir para nosotros mismos, en vez de vivir para mis gustos, para mis derechos, para lo que yo quiero, vivo para servir al Señor, cuando no llevo una vida egoísta, para servir al Señor significa que esa vida natural mía va siendo como machacada. Y eso hace que el Espíritu Santo me pueda llenar y yo pueda alumbrar. Si yo no entiendo que mi vieja naturaleza tiene que quedar crucificada, siempre me expresaré a mí mismo y no expresaré al Espíritu Santo de Dios. Y por último, lo siguiente que tenía que poner los sacerdotes allí en el lugar santo era 12 tortas de harina. 12 tortas de harina en 2 hileras de 6. Curioso, dividido en 2 hileras de 6, no me voy a meter en por qué 2 grupos. Pero tenía que ser de flor de harina y tenían que cambiarlo semanalmente, y eso solamente lo podían comer los sacerdotes. Hermano, esto es precioso, porque además había que poner sobre esas tortas de harina incienso puro, que le daba un olor agradable. Cuando estas tortas estaban en el lugar santo, todas juntas, se le ponía el incienso y eso olía bien.
Cuando participamos de estos símbolos, hermanos, que es pan, algo parecido, estamos recordando que somos un cuerpo. Estos 12 panes simbolizaban a todo el pueblo de Israel, completo. Nosotros vamos a participar de estos símbolos después pensando que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando nos mantenemos en esa unidad, en el lugar santo y en santidad, entonces hay incienso sobre el pueblo de Dios. Y eso significa que le somos agradables al Señor y que las oraciones llegan sin estorbo. La palabra de Dios es rica y es hermosa, hermano. Bendito sea su nombre. He procurado explicar algunas de estas cosas haciéndolas entendibles, otras no son tan fáciles, pero espero que todos y cada uno de los que están aquí hayan podido recibir algo, no de parte mía, sino de parte de Dios. Bendito sea su nombre.